Claro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto. Quisiera saber si me están escuchando bien para saber si debo arreglar algo en la presentación o en Zoom. No sé si alguien me pudiese retroalimentar. Disculpen. Se escucha bien, ¿no? Listo. Muy bien. Y me dicen si podemos ver la presentación. Listo. ¿Pueden ver la presentación? Buenas noches a todos. Buenas noches, sí se logra ver. Listo. Gracias, doctora. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo creo que ya algunos ya me conocen. Mi nombre es Alberto Pérez. Eh, y la verdad es que el día de hoy me surgió una idea de poder aportar algo eh, respecto a las radiografías panorámicas. Bueno, como ustedes algunos saben, nosotros estamos apoyando el Centro Radiológico Maxilar que se encuentra en Quetzaltenango, ¿sí? Algunos ya lo conocen, algunos ya también han probado las imágenes de este centro radiológico y otros pues también me imagino que en sus clínicas nos han enviado también radiografías laterales de cráneo y todo ello, ¿no? Entonces vamos a tratar de no tardarnos mucho en esta plática porque realmente es bastante extensa, de cómo, digamos, diagnosticar una radiografía panorámica. Principalmente lo que nosotros hacemos en una radiografía panorámica es ver anatomía o analizar, principalmente analizar anatomía normal, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Sabiendo eso, ya nosotros podemos avanzar en cualquier cosa de la radiografía panorámica, ¿no? Entonces, cualquier duda, por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pues no dude, ¿verdad?, en hacerlo, por favor. Bueno, el tema de hoy es el ABC de interpretar una radiografía panorámica. Algunos ya me conocen, soy cirujano dentista de la Universidad de San Carlos y también pues soy ortodoncista, ¿sí? Vamos a ver aquí. Listo. ¿Con qué vamos a empezar? Básicamente nosotros recordamos de nuestras clases de Wilhelm Conrad, ¿no? Que quien inició toda esa parte de los rayos X desde 1845, ¿verdad? El premio Nobel de Física, que ya lo conocemos, y realmente esa persona muere en 1923 en Múnich por un tumor maligno también, por lo mismo de irradiarse constantemente, ¿no? No vamos a entrar tanto en esto en detalle, ¿no? Bueno, en odontología, desde 1895 fue introducido por el doctor Otto Walkov en Estados Unidos. Eh, Vamos a ver, radiografía panorámica. Desde los años 33, 30, 40, ya se utilizaba en Japón y en Alemania, pero básicamente donde nosotros empezamos a ver una difusión completa de una radiografía panorámica es en 1960 a 1970, ¿verdad? Ese es el boom de la radiografía panorámica, ¿sí? Como ustedes ya saben, es ortopantomografía, es una panorámica y básicamente una unión de una panorámica y una tomografía, porque esta radiografía tiene, digamos, un gran alcance para nosotros poder observar las diferentes estructuras que están en el macizo facial. ¿Listo? Vamos a ver, ¿se acuerdan estas imágenes que tienen animaciones? Anatomía, principalmente lo que vamos a ver hoy es anatomía radiológica en radiografías panorámicas. ¿Por qué es súper importante ver anatomía radiológica en radiografías panorámicas? Porque nosotros basándonos en la ciencia básica, valga la redundancia de lo básico, es que si sabemos anatomía, nosotros podemos diagnosticar de mejor forma. Ustedes pueden ver una radiografía panorámica que es de lo más común hoy en día en la práctica odontológica, ¿no? Yo tomé esta imagen de la Universidad de la UIC de Barcelona, ¿sí? En España, y me pareció súper interesante cómo pues nosotros podíamos analizar las zonas de una radiografía panorámica, ¿sí? Yo les puedo mostrar aquí en esta imagen cómo debería uno de analizar una radiografía panorámica.
ellos lo ponen por zonas, ¿sí? La zona número uno, que básicamente ustedes pueden encontrar lo que son las órbitas, ¿sí? Los senos, parte de los senos, el piso de las fosas nasales. Pueden encontrar también la zona número dos, que ustedes pueden encontrar básicamente lo que es articulación temporomandibular, el hueso, parte del hueso temporal, ¿sí? La fosa craneal media, ¿sí? Zona 3 de esta radiografía panorámica, deberíamos nosotros analizar todo lo que es vértebras cervicales, la rama de la mandíbula, la espina de Spix, todo esto, ¿verdad? En la zona 4 nosotros encontramos, pues podemos encontrar epiglotis, podemos encontrar eh, el hueso ilioides, y múltiples estructuras que son propias de esta región. Y la zona 5, que básicamente lo que nosotros vemos en una zona 5 es parte del mentón o del maxilar inferior, y la zona 6, que es lo último que nosotros deberíamos de analizar en una radiografía panorámica, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacemos los dentistas? Nos vamos directamente a la zona número 6, ¿sí? En la cual, pues, definitivamente se nos escapan estructuras, ¿verdad? Que son de suma importancia. Esta plática, esta conferencia, yo la saqué cuando yo estaba más o menos en cuarto año de la carrera. Para los que son, tal vez hay algunos colegas de la Universidad de Guatemala, de la San Carlos, se podrán recordar que los doctores de patología, tanto la doctora Ileana Hurtado como el doctor Toraya, nos mandaba a leer muchos artículos, y uno de los artículos y también páginas en las cuales nosotros podíamos investigar completamente la anatomía radiográfica de una panorámica, sí, era de estos dos personajes, ¿verdad? De Ludlow y Tyndall, ¿sí? Que estos son, pues, básicamente radiólogos y patólogos, ¿no? Americanos, ¿sí? Entonces, de aquí yo saqué toda la información, un conglomerado de información para poder diagnosticar una radiografía panorámica. Sí, esto a mí me ayudó muchísimo, años después, para yo, pues, a tratar de, pues, visualizar un poco más en una radiografía panorámica. Eh, Vamos a ver, vamos a ir bien rápido ustedes. Si ustedes tienen algo, me avisan, por favor, algún dato. Básicamente lo que nosotros vemos en una panorámica, vemos principalmente el maxilar superior, ¿sí? Vamos a ver el maxilar superior, todo lo que es el seno maxilar, todo lo que ustedes pueden encontrar con las líneas punteadas de negro, ¿sí? Es lo que ustedes van a encontrar como un seno maxilar, y no confundirlo con algún tipo de patología, ¿no? Si hay personas que quieren acceder, no las puedo ingresar ahorita porque como ya estoy en la presentación se me complica un poco. Les pueden avisar si vamos a salirnos un ratito. Bueno, la siguiente, vamos a ver aquí en anatomía, el seno maxilar. Ustedes pueden encontrar en una radiografía panorámica el seno maxilar tan grande que puede ser, que simula ser patológico, ¿no? También podemos ver senos neumatizados, como muchas veces lo hemos visto, en pacientes que son edéntulos. El seno maxilar baja muchas veces porque no hay presencia de piezas dentales. Esto es puro diagnóstico, ¿sí? Vemos también otra estructura súper importante para el crecimiento y desarrollo maxilofacial, es la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan de la fosa pterigomaxilar, ¿sí? Está compuesta por varios huesos, y esta fosa pterigomaxilar la visualizan mucho los cirujanos maxilofaciales cuando encuentran fracturas, ¿verdad? Y una fractura a este nivel, pues es un poquito complicado de tratar, ¿no? Vemos la fosa pterigomaxilar, si ustedes no se recordaban, pues podemos encontrar en este cráneo, ¿sí? Este cráneo hecho a escala, donde se encuentra la fosa pterigomaxilar. Muchas veces nosotros ahí pinchamos cuando queremos anestesiar a un paciente, ¿verdad? Agarrar una ramificación mucho más grande, ¿no? Podemos también ver el plato pterigoideo lateral, ¿sí? ¿Se recuerdan del hueso esfenoides? Este hueso también puede ser fracturado cuando se realizan cirugías maxilofaciales, cirugías ortognáticas, ¿no? Todo lo que yo trato de hacer es buscarle la aplicación clínica, porque si no, realmente uno ve solo anatomía en una radiografía panorámica y realmente es súper aburrido, ¿no? Vemos otra imagen de un plato pterigoideo lateral también, donde lo encontramos. Pueden verlo aquí en las líneas punteadas, ¿sí? Podemos ver el ámulus también, ustedes también lo pueden sentir cuando
palpan a sus pacientes en la parte posterior con el dedo, con el guante, ¿sí? Lo pueden sentir también. Eso es el ámulus, ¿sí? Es una estructura anatómica que también se observa en una radiografía panorámica. Claro, en las radiografías panorámicas de antes era súper complejo, pero ahorita lo podemos visualizar mucho, mucho mejor. El arco cigomático. Este arco cigomático es súper, súper importante para los cirujanos maxilofaciales cuando encuentran fracturas o tienen que reducir las fracturas con tornillos y mini placas, ¿sí? Este arco cigomático también es súper importante. Recuérdense que nosotros tenemos también una sutura cigomático temporal, ¿sí? Que esto lo vamos a ver más adelante. Vemos el arco cigomático en una radiografía panorámica. La fosa glenoidea es algo muy sencillo de ver, sin embargo, no nos enseñan hasta qué punto puede ser un problema patológico, ¿sí? Glenoidea no es tan importante como lo es el cóndilo, lo vamos a ver más adelante, que el cóndilo tiene que tener una forma redondeada, no puede tener una forma plana. Cuando encontramos una forma plana, definitivamente estamos pensando en una artrosis, ¿no? Esto es clave, clave, clave. Nosotros en ortodoncia lo utilizamos muchísimo, el cóndilo, y lo vemos en una panorámica. Quizás no es la mejor imagen para analizar articulación temporomandibular, pero el paciente sí te puede entender cuando tiene problemas de articulación y donde básicamente siente como una arenita, ¿no? La eminencia articular, eso es súper, súper importante también. Hay eminencias articulares que son patológicas, que realmente pueden estar mucho más aumentadas de tamaño, en altura, y eso puede ser un indicativo de que un paciente no puede abrir bien la boca, ¿no? Puede tener limitación en la apertura. Vemos también espacios aéreos cigomáticos, ¿sí? Son las celdías de los huesos, ¿sí? De hueso cigomático o malar, podemos encontrar celdías y no confundirla con alguna patología, algún quiste no asociado a piezas dentales, ¿verdad? Puramente quistes de los huesos maxilares, ¿no? Suturas temporocigomáticas. Ustedes pueden ver la sutura temporocigomática. Es una unión entre ellas, no es fractura, no es nada, ¿verdad? Recordemos que increíblemente los huesos del cráneo son los huesos que digamos, nunca terminan de unirse o de fusionarse. Para los que, bueno, son cirujanos maxilofaciales, en ortodoncia también se maneja mucha esta teoría de que no hay una fusión completa de las suturas cigomático o las suturas del macizo facial, ¿sí? No están completamente fusionadas, ¿verdad? Tenemos cierto movimiento. Vemos la sutura temporocigomática en esta imagen, mucho más clara. Podemos ver también parte del hueso maxilar o la sutura cigomático maxilar, que también la podemos observar, ¿sí? Como un proceso o parte del proceso malar que ustedes pueden encontrar en una panorámica, lo ven en las flechitas. Pueden haber diferentes procesos o anatomías o formas del proceso malar, procesos en J, que no confundirlos con lo clásico que nosotros vemos como un ameloblastoma, ¿no? El ameloblastoma tendría que ser mejor diagnosticado con un CBCT, ¿verdad? Procesos malares en C, lo pueden ver acá, ¿sí? En la parte posterior apical del segundo molar superior, ¿sí? El meato auditivo externo, súper importante en ortodoncia también. Algo importante que ustedes tienen que saber aquí con el meato auditivo externo cuando evalúan una panorámica es que básicamente lo más importante es saber tan, qué tan cercano está el cóndilo, ¿sí? De este meato auditivo externo. Por ejemplo, un paciente clase 3, que la mandíbula está mucho más adelante, va a estar más alejado. Un paciente clase 2, que la mandíbula está más atrás, posiblemente va a estar más cercano. Y cuando nosotros vemos a un paciente con algún accidente, algún trauma facial, definitivamente también puede acercarse al meato auditivo, o sea, en una panorámica, ¿no? Pueden quebrarse los cóndilos y demás. ¿Qué más vemos aquí? Procesos mastoideos también. Esto lo vemos principalmente en radiografías panorámicas de pacientes demasiado jóvenes, ¿sí? Con dentición temprana o dentición mixta, donde realmente la cabeza es mucho más chiquita y se logra observar casi que hasta el temporal, ¿no? O parte del hueso occipital. Lo vemos aquí, proceso mastoideo
también se observa, no es patológico, lo vemos acá en la imagen. Vemos las fosas craneales, fosa craneal media, fosa craneal anterior, pero principalmente nosotros vemos aquí la fosa craneal media, súper importante también para los cirujanos maxilofaciales al momento de ver trauma facial. La fosa craneal media, la órbita, es muy importante saber hasta qué punto va a llegar la órbita, es decir, si hay casos en los cuales encontramos quistes demasiado amplios o grandes que pueden llegar hasta el espacio de la órbita, ¿sí? Es importante también encontrar la cresta infracigomática que tenga una continuidad, es decir, no esté fracturado. Lo vemos mucho en pacientes. Acabo de tener un paciente de trauma que tiene brackets, que es lo que yo hago, ¿verdad? Y sí tiene o tenía una eh, fractura de la cresta infraorbitaria, ¿no? Foramen, esto es importante también, el foramen infraorbital, ¿recuerdan dónde nosotros colocamos anestesia para este nervio? ¿Sí? El nervio infraorbitario. Ahí en el foramen infraorbital también es súper importante ver la anatomía porque no es nada patológico. Vemos aquí el foramen, ¿sí? ¿Recuerdan donde nosotros anestesiamos para controlar la parte anterior? El canal infraorbitario, ¿sí? La fosa nasal es súper importante también verla en una panorámica. Vean esta panorámica, cómo es interesante. No sé si ustedes logran observar el cóndilo izquierdo de este paciente, que está mucho más reabsorbido o digamos, está más plano en la parte anterior del cóndilo eh, que la del lado derecho, ¿no? Esto es muy común encontrarlo en pacientes que son edéntulos, ¿sí? Como en este caso parcialmente edéntulos, donde la dimensión vertical está disminuida y básicamente también genera chasquidos o traqueos, ¿verdad? Septum nasal, fosas nasales ya lo vimos, septum nasal es súper importante ver la continuidad, ver que sea recto, que no tenga desviaciones del tabique, también los espacios nasales inferiores de lo que es la cavidad nasal. Uy, déjenme ver, vamos a dejar ingresar a algunos de sus compañeros para que puedan entrar también a la plática. No sé si alguien tiene alguna duda o si se está escuchando bien, disculpen, solo quisiera saber. Ah, Sí, se escucha todo bien. perfecto. Está bien, doctor. Muy bien, vamos a ver entonces, aquí está. Eh, Solo déjenme ver, creo que no encendí mi cámara, la voy a encender porque creo que no me ven algunos. Vamos a ver, aquí está, ¿no? Aquí está. Listo. Yo creo que ya me logran ver, ¿cierto? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a hacerlo más rápido todavía para, para no aburrirlos mucho, ¿no? Porque es bastante. A mí realmente, yo les digo, esta charla a mí me sirvió increíblemente para entender una panorámica. Y después de esto, yo creo que ya no tuve problemas para una panorámica. Claro, hay lesiones que pues, no entiende uno, pero esto es una buena guía. Superimposición del seno maxilar también se ve en una radiografía panorámica. Vemos la arteria y nervio nasopalatino, es decir, del canal. Básicamente ustedes no ven la arteria, sino vemos lo que es el canal incisivo nasopalatino, ¿verdad? Vemos también aquí, lo podemos confundir, recuerden también este tipo de hallazgos normales de anatomía normal, lo podemos confundir con algún quiste, ¿verdad? No sé si recuerdan el quiste de glóbulo maxilar, hay quistes también en el foramen incisivo, también pueden haber, pero la idea es primero saber anatomía básica para después pues saber anatomía patológica, ¿verdad? Aquí se ve súper bien, aquí se ve excelente porque es una radiografía panorámica de un paciente déntulo, ¿sí? Que se ve el canal incisivo perfecto, pero nosotros no confundirlo, ¿sí? No confundirlo con algo patológico, ¿sí? Paladar duro, lo vemos, obviamente es súper sencillo verlo. También vemos una sombra, o sí, básicamente es una sombra del paladar. Cuando nosotros nos preguntan en anatomía básica
el paladar duro lo vemos, pero ¿qué es eso que está ahí arriba? Básicamente es como un artefacto, por decirlo así, ¿verdad? Algo que se proyecta en la panorámica. Torus palatino lo podemos encontrar, diagnosticar solo con una panorámica, sabemos que es un torus, no hay nada más opaco como algo óseo, ¿sí? Y los dientes, obviamente. La tuberosidad del maxilar lo vemos también. ¿Para qué es importante ver la tuberosidad del maxilar? Porque a todo lo que cuando uno estudia, tiene que encontrarle la aplicación clínica, ¿verdad? Si no, creo que nosotros nos aburrimos de ver odontología porque no le encontramos la aplicación clínica. La tuberosidad del maxilar es súper importante en un paciente en crecimiento, número uno. Es súper importante si alguien va a colocar un implante, aunque este sector es un hueso súper malo para un implante, realmente es esponjoso a morir. Pero podemos colocar microimplantes en la tuberosidad del maxilar, saber si tenemos una buena tuberosidad del maxilar, a qué nivel está el tercer molar, ¿verdad? Mandíbula, en mandíbula vamos a ver principalmente el cóndilo, y esto es lo que yo les quería mostrar. El cóndilo es súper, súper, súper delicado porque digamos que el cóndilo o la articulación temporomandibular no duelen, digamos que empieza molestando, empieza con un traquío, empieza con un tronido, chasquido, lo que ustedes quieran, arenita, ¿sí? Y de pronto pasa el tiempo, pero es como un aviso, ¿verdad? Cada vez que vean ustedes un paciente con clic, ¿verdad? Definitivamente en una panorámica ustedes pueden ver si realmente está bien el cóndilo, están del mismo tamaño. Algo clave, clave, clave que yo les puedo pues compartir es que cada vez que nosotros veamos una panorámica, veamos ambos lados, es decir, veamos izquierdo y derecho, porque me he topado también, pues a mí me pasaba mucho, que encontrábamos algo en la parte izquierda, pero en la parte derecha también estaba, es como raro, no, no, realmente es anatomía normal, lo normal tiene que compararlo izquierdo, derecho. Si algo solo está en el lado izquierdo, pues definitivamente está un poquito extraño, es donde hay que tomar es un CBCT. Vamos a ver, aquí su compañero quiere entrar, pero creo que ahí está. Ahí está, yo creo que ya lo acepté, ¿no? No, es que esto no agarra. Bueno, eso es lo que ustedes, el mejor consejo que les puedo dar. Y otro consejo que les puedo dar a ustedes, pero tiene sus excepciones, es cuando ustedes vean una radiografía panorámica, vean el lado izquierdo y derecho en tamaño. Es decir, cuando ustedes van a diagnosticar que hay un aumento de tamaño más del lado izquierdo que del lado derecho, tienen que ver primero las piezas dentales. Si las piezas dentales están de diferente tamaño, puede ser que el paciente haya sido colocado erróneamente, es decir, se haya movido más para un lado. Y ese lado es el donde se va a aumentar el tamaño de las piezas dentales. Esa radiografía, digamos, está mal tomada. ¿Sí? Pero no es diagnóstica porque no podemos comparar tamaños, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver una excepción más adelante. Vamos a ver esto ustedes. Ok, listo. Agregar a otras dos personas, sus compañeros. Y seguimos. Bueno, vamos a cerrar esto. Listo. Vamos a ver, el proceso coronoide también es súper importante. ¿Por qué? Porque un proceso coronoide puede estar aumentado de tamaño más de un lado que de otro. ¿Y por qué? Si recordamos qué músculo se inserta ahí, el músculo temporal, puede haber una hiperactividad del músculo temporal en ese sector, ¿sí? Puede haber también, hay procesos patológicos, tumores del proceso coronoide, también hay. Procesos coronoides demasiado grandes también limitan la apertura, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes tocan una grapa en odontología, pues definitivamente a veces topa en un segundo molar superior el proceso coronoide, ¿no? La escotadura sigmoidea también la vemos bastante, bastante bien. Tienen que coincidir la escotadura sigmoidea del lado izquierdo con la del lado derecho. ¿Cuándo no va a coincidir? Por ejemplo, cuando hay laterodesviaciones, crecimientos anormales del hueso mandibular, ¿sí? Es decir, pues clases 3, clases 2, depresión sigmoidea mesial, ¿verdad? La podemos ver también en una panorámica. En una vista lateral, pues se ve súper bien todas estas, los huesos, la superimposición del arco cigomático, el coronoide, la mandíbula. Le recuerdo que vamos a tener una plática de cómo, digamos, leer una radiografía lateral de cráneo, o es decir, una cefalometría, que creo que todos los dentistas debemos de saber a cabalidad.
sabiendo si haces ortodoncia o no, si haces prótesis o no, cirugía maxilofacial o no, debemos saber análisis cefalométrico, ¿verdad? Eso es básico. En Estados Unidos, pues todos los estudiantes de pregrado saben manejar la cefalometría, ¿verdad? Vemos aquí también la rama mandibular, lo que les decía, la rama mandibular tiene que estar del mismo lado izquierdo, del lado derecho y del mismo tamaño. Puede haber una discrepancia de tamaño en altura, ¿verdad? Pues porque obviamente si hay un paciente con una laterodesviación, puede estar aumentado de tamaño la rama mandibular, lo que indica pues que la mandíbula se traslada hacia el lado contralateral, ¿verdad? Vemos aquí la rama, procesos estiloideos también, recordemos el proceso estiloideo se puede ver en una panorámica, podemos confundirlo también con procesos estiloideos demasiado grandes, se recuerdan del síndrome de Eagle que vamos a ver más adelante, ¿sí? El síndrome de Eagle, si ustedes se recuerdan, también tiene mucho que ver con el proceso estiloideo y puede también tener que ver con carótidas que están calcificadas y se ven en una panorámica porque obviamente está calcificado, lo cual pues debemos, digamos, remitir al médico tratante o al su médico de cabecera para que pues le dé un mejor diagnóstico que nosotros. También podemos observar, digamos, vamos a ver más, ¿qué más hay aquí? Listo. Bueno, recordemos que el síndrome de Eagle debe de ser diagnosticado siempre, siempre con un CBCT y no solo con una radiografía panorámica. Vamos a ver procesos teloideos calcificados también pueden estar calcificados o aumentados de tamaño. La proyección cefalométrica es otra radiografía que nosotros utilizamos o deberíamos de utilizar en odontología general a diario. Es decir, si ustedes van a hacer una rehabilitación completa, aumentar dimensión vertical de coronas con corona de rehabilitación completa, ¿verdad? Prótesis fija, es necesario tener una radiografía lateral de cráneo, una panorámica para saber si podemos aumentar la dimensión vertical y si esa dimensión vertical puede estar reabsorbiendo también los cóndilos, ¿verdad? Para saber si está en norma, ¿verdad? Algunos ya conocen la cefalometría de Ricketts, por ejemplo, la vamos a tratar también en esta plática, que creo que es sumamente grande, pero la voy a tratar de hacer muy chiquita, como para una hora. También los pacientes con prótesis totales, ¿verdad? Yo me recuerdo en la universidad siempre hacíamos prótesis totales y yo no sé, no tomábamos ni una radiografía cefalométrica o lateral de cráneo, que es lo mismo, ¿sí? Y estábamos aumentando dimensión vertical con placas, es decir, con un montón de dientes. Entonces creo que no estábamos haciéndolo con los ojos cerrados prácticamente, ¿verdad? Solo a ver si no le dolía, si masticaba bien y estéticamente se miraba bien, pero eso sabemos que no es así. Vértebras cervicales, las C1, C2, C3, C4, se ven en una panorámica, la podemos ver en pacientes jóvenes también, o pacientes que, digamos, en ancho no sean tan grandes, ¿verdad? Sí, personas delgadas se logra ver también. Borde inferior de la mandíbula. El borde inferior de la mandíbula tiene una particularidad que es súper importante verlo. Nosotros tendríamos que ver la misma altura desde el borde inferior de la mandíbula al diente del lado izquierdo del lado derecho. ¿Cuándo no va a ser igual? Bueno, como les mencionaba, una laterodesviación, el paciente también puede estar desviado puede haber un canteo del maxilar, puede ser que eso no coincida, ¿verdad? Por el tamaño, la altura del borde inferior de la mandíbula al reborde alveolar. Y también es importante saber, no sé si nosotros veíamos en nuestras clases de patología, que todo lo que está debajo del canal mandibular o el canal mandibular, ustedes ven como lesiones, es un quiste o tumor no asociado a piezas dentales y lo que está por arriba del canal mandibular, ¿sí? Es decir, del B3, está asociado a piezas dentales, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver la línea oblicua externa. La línea oblicua externa, ok, doctor, sí, me sirve como para qué, ¿verdad? Definitivamente la línea oblicua externa es súper importante. Ejemplo en ortodoncia, cuando se colocan microtornillos en el shelf mandibular, sí, es clave, aunque para evaluar una colocación de microtornillos se manda a tomar principalmente una radiografía postero-anterior, donde ustedes ven al paciente como de frente y todo el cráneo y ven la angulación que pueda tener un tornillo, ¿verdad? En esta línea oblicua externa.
Es importante también la línea oblicuo-externa cuando van a sacar cordales, ¿sí? Entre más cercana está el tercer molar, la línea oblicuo-externa, el hueso es súper, súper, súper denso, por lo que deberíamos tomar cartas en el asunto de pues, cortar la pieza, es decir, una odontosección, y no fracturar el hueso mandibular, ¿verdad? Vemos aquí, esta es la línea oblicuo-externa, por eso que les decía, que tiene mucho que ver, ¿sí? Llevarlo a la clínica y no solo ver la radiografía como tal, ¿verdad? Si no, no serviría, no le daremos la utilidad a una radiografía panorámica. Foramen mandibular lo vemos también, ¿sí? Bueno, hace poquito platicábamos con una colega, sí que se miraba algo extraño en la rama mandibular, específicamente en el foramen mandibular, ¿sí? Y se miraba como aumentado de tamaño. Entonces se le mandó a tomar un CBCT porque la panorámica no se alcanzaba a visualizar el tamaño del foramen, que cuando lo comparábamos con el izquierdo y el derecho, eh, tenía una lucencia, ¿verdad? Que podría ser patológica. Otra cuestión que nosotros tenemos que ver cuando vamos a evaluar forámenes es que lo mismo que les digo, el paciente no tiene que estar desviado de un lado para el lado izquierdo o lado derecho, tiene que estar recto, número uno. Número dos, el paciente si tiene una desviación mandibular clase 3 para un lado, obviamente va a salir raro el foramen mandibular. ¿Por qué? Porque está cambiando de posición la rama mandibular y la proyección radiográfica no se ve igual, ¿sí? Entonces, esas son cosas que tendríamos que nosotros analizar cuando enviamos una panorámica y vemos algo extraño como en el foramen. El borde posterior de la rama también, sí, debería ser igual al del lado izquierdo y derecho. El canal del nervio mandibular, lo que yo les decía, es súper importante también cuando van a colocar implantes, que el implante no vaya a perforar el nervio, ¿sí? Porque definitivamente es un dolor horrible y aparte parestesia, ¿verdad? Recordemos también que cuando ustedes van a colocar un implante, es importantísimo recordar anatomía básica de cómo va el B3, ¿sí? El B3 va desde la espina de Spix, ¿sí? El foramen, ¿sí? Y va a salir hacia el agujero mentoniano. Quiere decir que nosotros tenemos un recorrido de este nervio, ¿sí? Que es medio lateral, es decir, que va de adentro para afuera. En todo el hueso mandibular, el nervio mandibular va de adentro hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Quiere decir que en algún momento podemos tocar algún nervio si vamos a colocar un implante, por ejemplo, ¿verdad? El foramen mentoniano también se logra observar, ¿sí? Hay forámenes más grandes que parecieran ser patológicos y hay gente pues, que también menciona que podían confundirse con un área periapical, pero yo creo que eso no es tan común, ¿sí? Porque ya sabiendo anatomía básica, pues no lo confundimos, ¿verdad? ¿Qué más? Vemos aquí la fosa submandibular. Esta fosa submandibular tiene también una particularidad bien interesante, porque recordemos que la fosa mandibular se puede ver más, que sería lucente, ¿sí? Se puede ver lucente, pero nosotros tenemos que comparar las fosas submandibular izquierda y derecha y tendría que verse casi igual o similar. ¿Por qué? Porque muchos diagnostican a veces que puede tener algún problema patológico. Y recordemos que la fosa submandibular, si se mete demasiado en el hueso, ¿sí? Es decir, nosotros lo tenemos dentro, acá, donde se encuentra también la glándula submandibular. La glándula submandibular es alojada por la fosa submandibular y si esta fosa está demasiado metida en el hueso, podemos pensar que es algo patológico, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver acá. Por eso hay anatomías de anatomías, ¿sí? Pero es súper importante poder diagnosticarlo bien. Línea oblicua interna también, ¿sí? La apófisis geni, también tenemos que saber que en una panorámica se ve la apófisis geni y no confundirlo con alguna lesión opaca, ¿sí? Rogenoopaca, porque podemos caer en el error de confundirla porque parece algo extraño, ¿verdad? Pero si nosotros recordamos anatomía básica del hueso mandibular, ahí está la apófisis geni, pues son inserciones musculares, ¿no? Que puede ser que hay un paciente que tenga más grande estas apófisis geni. Recuerda que apófisis geni es como una montañita de hueso, ¿sí? Que si el paciente tiene mucha acción muscular puede estar aumentado de tamaño, ¿sí? Todo va correlacionado. Vemos aquí la apófisis geni cómo se ve, donde se inserta lo que es vamos a aceptar a otros dos compañeros, ¿sí?
Vamos a ver. Listo. Seguimos. Entonces, recuerden que la apófisis geni, sí, se inserta lo que es el músculo genioglosal y el genioideo, que podemos ver también en una panorámica del hueso hioides. Foramen lingual también, eso es muy raro de verlo, eso es muy, muy raro de verlo, pero puede observarse, o sea, no es patológico. El hueso hioides también lo podemos observar. Vamos a ver qué más. Cuerpo del hueso hioides. Vean esto. Esto es súper interesante porque ustedes ven el hueso hioides en la fotografía anterior, en esta, ¿sí? Cómo se observa. Y en este paciente, específicamente, lo vemos como el cuerpo del hueso hioides, que pareciera ser algo patológico, pero realmente es el cuerpo del hueso hioides. Si lo comparamos con el lado contralateral, lo van a observar igual. ¿Estamos? La epiglotis también se puede observar. Sí, ya ven ustedes que vamos también de adentro, de afuera hacia adentro, ¿verdad? Al cartílago tiroides se puede observar también en una panorámica, ¿sí? Recordemos que en pacientes de dentro se ven un poquito mejor, ¿sí? Porque no tienen tantas piezas dentales y digamos que la, el rayo pues pasa sobre todas las estructuras y como ya no hay dientes, pues definitivamente no interfieren, ¿verdad? En la visualización. Eh, espacios aéreos también podemos ver, espacios aéreos y tejidos blandos, ¿sí? Podemos ver en una panorámica, podemos ver lo que es la lengua, el espacio nasofaringio, el espacio palatogloso y el espacio glosofaringio. Entonces, nosotros vamos a verlos aquí. Esto es la lengua, nosotros podemos ver en una panorámica, en una buena panorámica, porque hay panorámicas que sí son complicadas de visualizar, pero en una panorámica ustedes deberían de ver la lengua, porque la lengua cuando ustedes colocan al paciente en una panorámica, en el aparato, pues tiene que colocarla arriba, en el cielo de la boca, es decir, en el paladar, y pues no tragar, ¿verdad? Pueden ver la lengua, ¿sí? Pueden ver el espacio palatogloso, ¿sí? Pueden ver el espacio palatogloso que es continuidad también con la parte de paladar blando. La pared posterior de la faringe la podemos observar también. Podemos incluso ver nosotros algún crecimiento en la pared posterior de la faringe, ¿sí? Alguna masa pues calcificada, algún tonsilolito, no sé, más anterior, ¿sí? Espacios aéreos nasofaringios, podemos verlos también aquí, se ven bastante bien en una panorámica. El espacio glosofaringio, que es un poquito más inferior, vean aquí se ve la lengua, o sea, se ve perfectamente, se ve la lengua, ustedes ven ahí un montoncito rógeno opaco, ¿sí? Que pareciera ser como un tumorzote, pero realmente es la lengua y a la par de la lengua están todos esos espacios, ¿verdad? Glosofaringio, ¿sí? Podemos ver también fracturas condilares. Es muy común verlos cuando el paciente pues, tiene un accidente, se golpea contra el tablero del auto y pueden ustedes reducir las fracturas condilares, ¿no? O por lo menos verlas para poder remitir al paciente, ¿sí? Podemos ver las orejas, también se logra observar bien. Aquí cuando no se le quitan los aretes también se logra observar la oreja perfecto. La nariz también se ve, ¿sí? Hubo una vez que también en algún momento, pues algún estudiante me decía, o sea, parece que tuviese algo en la parte media de los dientes anterosuperiores, pero realmente eso es una proyección de la nariz. Por eso yo les digo, leer una panorámica, el ABC, es saber anatomía y saber, pues a mí me hubiese gustado que en el pregrado a mí me mostraran una clase así como esta, es decir, donde me muestran la anatomía normal, cómo se ve en una panorámica y cuando me venga algo extraño yo poderlo diagnosticar, ¿verdad? O por lo menos referirlo, si no lo trato yo. Apertura de los labios se logra ver también, pues eso se ve en los labios dependiendo el grosor o la densidad de tejido de cada paciente. Pliegues nasolabiales también. Esto sí es muy difícil de verlo, ¿verdad? Pero se ve más en pacientes sedentos, ¿verdad? Artefactos radiológicos, hay muchos, las guías de posición anterior, es decir, donde colocan al paciente en el aparato panorámico, se logra observar también, pues no se pueden quitar, digamos, el paciente tiene que morder. Posicionador del mentón, aquí se puede ver también, se ve como algo extraño, como un artefacto radiográfico.
pero hay que colocarlo porque el paciente no puede estar en el aire tomándose la panorámica. Guía de posición lateral también, que son básicamente la guía de posición lateral, son unas paletitas que agarran la cabeza del paciente para que no se mueva ni izquierda ni derecha. ¿Listo? Aretes, piercing, se logran ver también. Se pueden ver, como les digo, tonsilolitos, pero eso ya no son tantos artefactos, sino es algo patológico. La sombra del paladar duro, la sombra de la espina, ¿verdad? Es decir, la columna vertebral, ¿sí? C2, C3, C4. Pueden verlo también ustedes en medio de una panorámica, principalmente se ve en un paciente edéntulo, ¿sí? Se ve como un tubo en medio, pero básicamente es la espina, ¿verdad? Las vértebras cervicales. También una sombra del hueso hioides también puede observarse en una panorámica, ¿sí? La sombra del hueso hioides no es nada patológico, nada más anatomía normal, representada en una panorámica. Hay quistes pseudomandibulares, sí, que podemos confundirlos también, porque tenemos la glándula sublingual también que pueda estar como metida dentro del hueso mandibular. Es también importante tomarlo en cuenta antes de ejercer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Y ya vamos terminando, ¿sí? Aquí podemos ver estas fotografías en las cuales podemos ver anatomía normal, cóndilo, septum nasal, senos maxilares, ángulo mandibular, reborde mandibular, el hueso hioides, conductos auditivos, apófisis, fosas, lóbulos de la oreja, conducto dentario, apófisis estiloides, cavidad glenoidea, eminencia articular, paladar duro, paladar blando, arco cigomático y cornetes inferiores. Eso es un poco de todo lo que ustedes pueden ver en una radiografía panorámica. ¿Estamos? Y digamos, creo que voy a tratar de quitarme a mí para que ustedes puedan ver bien las últimas imágenes que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Estas imágenes son del centro radiológico, ¿sí? Y son imágenes, ay Dios, son imágenes interesantes. ¿Por qué? Porque primero son panorámicas, pues obviamente bien tomadas, son panorámicas que tienen una excelente resolución, ¿sí? Si no, apenas vemos nosotros anatomía, pues una panorámica que no se logra ver, pues peor, ¿va? Pero no sé si ustedes ven algo extraño en este paciente, no sé si alguien de ustedes me puede decir, porque es interesante que si alguien puede notar de lo que yo les dije, si esta panorámica creen ustedes que está bien tomada, sí o no. Alguien que pueda ahí, alguien del público, y me pueda mencionar. ¿Alguien va a hablar? Yo creo que alguien va a hablar. Hacer un panito. Estoy en mi break, voy a hacer un panito y me voy a ver por ahí. Bueno, les voy a mostrar. Esta radiografía está bien tomada. Vean, Mañana a la otra día. déjenme ver, porque creo que está hablando así, no nos deja ver ahí. Ah, sí. Es cierto que como él ha ido No, media 30, mejor. Voy a iniciar. yo siento que esto es No, no unos así buenos, pero no están. Ahí está, ya lo silenciamos, disculpen, ¿sí? Ahora pregunto, ¿alguien de ustedes ve algo mal en esta radiografía? ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque esta radiografía realmente sí está bien tomada. Lo que sucede es que el paciente, si ustedes lo ven, el paciente tiene una laterodesviación, es decir, que del lado izquierdo la rama mandibular, vean el tamaño, es súper alta, ¿sí? Súper alta. Eso quiere decir que el paciente tiene una desviación de la mandíbula hacia el lado derecho. La radiografía no está mal tomada, aparte de tener una malposición horrible, tiene una laterodesviación grande, ¿sí? Que simulara ver o simulara como que si el paciente fue mal ubicado en una radiografía panorámica, pero el paciente está súper bien tomado. Vean que los cóndilos también se ven diferentes. Los cóndilos, digamos, la anatomía es como normal, pero al momento de tener una rotación grande de la mandíbula, ustedes pueden observar que los cóndilos se ven como normales, pero diferentes entre ellos. No sé si me logro explicar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver esta radiografía panorámica también del mismo centro radiológico en el cual
ustedes pueden observar tranquilamente la erupción de un paciente en crecimiento y desarrollo, ¿sí? Pueden ver también ahí en la pieza, ¿qué sería? El primer molar inferior, segundo molar inferior izquierdo de leche primario, que también tiene un área periapical, ¿sí? Se logra observar, eso ya no es como parte del capuchón de la pieza dental, eso ya es patológico. ¿Por qué? Porque se le hizo un TCR seguramente que no resolvió completamente. Entonces, son cositas tan chiquitas que en una panorámica ustedes se pueden volver tan, tan juiciosos, tan minuciosos en ver una panorámica, que pues ya no les venden gato por liebre, ¿verdad? Esa es otra panorámica también que yo mencionaba, que en la parte posterior, es decir, en el área de segundos molares y terceros molares, ustedes pueden observar el tercer molar, el esbozo, ¿sí? Del germen dentario del tercer molar, porque hay algunos que pueden confundirlo con algún quiste de origen dentario, ¿verdad? Vamos a ver, esta es otra imagen también de un canino retenido, ¿sí? Es súper importante ver que a pesar de que ustedes puedan ver más o menos la ubicación en una panorámica de un diente retenido, es súper importante tomar un CBCT para evitar complicaciones en el acto quirúrgico, evitar complicaciones al momento de la tracción, ¿sí? Y definitivamente, si van a extraer el diente, pues el cirujano tiene que ubicarse bien en el espacio de la mandíbula, ¿verdad? Recordemos que este hueso es súper, súper duro. No sé si ustedes logran ver la diferencia anatómica de los cóndilos. El cóndilo derecho, ¿sí? Se ve mucho más como alargado, ¿sí? Que el cóndilo izquierdo, ¿sí? El cóndilo izquierdo se ve mucho más como redondeadito, ¿sí? Entonces, eh, al final de la plática vamos a hacer algunas preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, yo con gusto se los puedo resolver si es que lo sé, o si tengo algún caso parecido por ahí, como yo tengo mucha información en mi disco duro, pero a veces me cuesta como ordenarla porque es bastante. Yo les puedo compartir lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Vemos otro canino retenido. Este canino retenido, si ustedes logran observar, tiene como un área lucente en la corona, lo que simula ya la formación de un quiste, ¿sí? No sé si ustedes se recuerdan de sus clases de patología, o nos recordamos de nuestras clases de patología, pero básicamente un capuchón agrandado, ¿verdad? Más grande de 4 milímetros, más grande que 4 milímetros, definitivamente es un indicativo de quiste seguro. ¿Según qué? Según Brad Neville, ¿verdad? Ustedes conocen a Brad Neville, patólogo maxilofacial. Vean esa otra lesión en esta panorámica, vean que es una paciente en crecimiento y desarrollo, apenas, por eso es que se logran ver, todo lo que yo les dije no son como yo hablo, o sea, no son cuentos, ¿verdad? Porque cuando ustedes ven una panorámica que el paciente es pequeñito, es crecimiento de desarrollo, está creciendo, ustedes logran ver las vértebras C2, C3, C4, que si es un paciente ya adulto, grande, gordito, pues no se va a ver, ¿verdad? Esta panorámica, ustedes van a observar que es una patología, ¿sí? Puede ser un quiste o tumor ontogénico. Esta ya es otra clase para los que asistieron a la conferencia de la doctora Iliana Hurtado, una excepcional conferencia. Vean aquí, este quiste o tumor odontogénico definitivamente lo tenemos que enviar a histopatología, tenemos que enviar un CBCT para ver si tuvo expansión de corticales o las perforó, porque cambia el abordaje de uno u otro si solo mandamos una panorámica, ¿verdad? Pero vean, aquí se puede ver excelente. Entonces, todo lo que encontramos en una panorámica de rutina, ¿verdad? Pueden ver también en la panorámica, no sé si logran observar el proceso mastoides, se puede observar perfectamente. Otro canino retenido que definitivamente nosotros tendríamos que tomar una radiografía periapical, y qué mejor si un CBCT o una tomografía axial computarizada para poder verificar si esos dientes centrales y laterales están teniendo reabsorción, y si la tienen, en qué proceso están, ¿sí? Para poder hacer un tipo de TCR y poderlos obturar, ¿verdad? Para que evitar o que siga la reabsorción, si es que la hay, ¿verdad? Eh, Vemos aquí también más caninos retenidos, cordales retenidas.
Vean la anatomía de los cóndilos, que ahora nosotros ya vemos mucho más cóndilos que antes. Vean la anatomía del cóndilo izquierdo, que es como más planito, más chatito que el del lado derecho. Definitivamente puede tener algún problema de articulación temporomandibular por dimensión vertical disminuida, ¿verdad? Y demás, ¿sí? Vean también que si ustedes logran observar, los incisivos superiores e incisivos inferiores no están en línea media. Eso puede ser indicativo que también tenga una laterodesviación el paciente y por eso tenga problemas articulares, ¿verdad? O sea, todo se tiene que correlacionar. Y también dientes retenidos que están casi hasta en la nariz, ¿verdad? Ahí es mandatorio un CBCT, ya que el cirujano no puede entrar a ciegas en este mundo, ¿verdad? De los maxilares, ¿sí? Bueno, eso era todo por hoy. No sé si están todos todavía. Si tienen alguna duda de la plática de hoy, sí, la plática de hoy la traté de hacer con mucho cariño para ustedes. Realmente yo quisiera pues poder tener más tiempo, poderlos ver así de tú a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más interacción, ¿no? En unas conferencias que son físicas. Tengo muchos casos que les voy a mostrar. Como les dije, este centro radiológico está hecho pues con mucha ciencia, con mucho amor para los dentistas, porque realmente nosotros lo que queremos es actualización, ¿no? Vamos a hablar de ortodoncia, ya les voy a hablar en corto tiempo sobre casos de ortodoncia, clases 2, clases 3, mordidas abiertas. También el endodoncista va a hablar, voy a invitar a un endodoncista para hablar sobre tratamiento de conductos, el uso de la imagenología también en este campo de cirugía maxilofacial. También vamos a invitar a alguien. Y aquí están los números telefónicos, el código QR que si ustedes lo escanean, pues los lleva directamente al centro radiológico, ¿sí? Al WhatsApp, los teléfonos fijos y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que había unas preguntas ahí, los vamos a leer. Vamos a ver. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahorita vamos a leer la primera pregunta. Dice, doctor, si existiera una perforación del seno, ¿se podría ver en una panorámica o sería mejor la de Waters? Bueno, buena pregunta. Para algunos no sé si conocen la radiografía o la proyección, que no es la radiografía, es la proyección de Waters, ¿sí? Bueno, en una panorámica, digamos que les voy a mostrar, en una panorámica sí se puede observar si la radiografía panorámica tiene una resolución pues suprema, ¿verdad? Porque definitivamente si la resolución no es buena, pues no vas a ver una perforación del seno, ya sea por implantes o sea por perforación con una lima, ¿verdad? Pero la cuestión de la perforación del seno es que es complicado de verla. ¿Por qué? Porque el seno básicamente, si ustedes se recuerdan de anatomía básica, es como una telita. Es básicamente una telita que divide a la pieza dental del seno maxilar. Incluso las piezas dentales están metidas dentro del seno y es una pequeña telita, ¿sí? De periósteo que recubre la pieza dental. Pero yo te recomendaría, si tú quieres ver una perforación franca, puede ser una radiografía periapical, que es lo más sencillo que ustedes pueden tener en clínica. Tiene mucho mejor resolución que una panorámica, recordemos. El grado de distorsión en una panorámica es del 20-30% en algunas. Y la periapical puede ser del 10, ¿verdad? Por eso hacemos mediciones, conductometrías con una periapical. Pero si quieres ser más analítica, podrías definitivamente en un CBCT, que nosotros también lo tomamos, que es un CBCT de microendodoncia, 75 micras, del corte es chiquito, puedes ver tranquilamente una perforación del seno por implante o por una Gates Glidden, tal vez no, ¿verdad? Pero ese sería muy intenso, pero quizás una lima, ¿no? Algo así. Listo, ¿qué más? La toma se ve borrosa y movida, sí. Listo, la doctora Betsy Peña pregunta, sí, doctora, quisiera saber si en disculpen, me perdí. Dice, quisiera saber si en una radiografía panorámica se podían observar hallazgos radiográficos sobre luxación mandibular.
Y si es así, ¿cómo se observaría? Bueno, buenísima pregunta. O se refiere a otro examen radiográfico como es una cefalometría, una cefalométrica, ¿verdad? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque realmente, ¿qué es la luxación? Básicamente la luxación es, por ejemplo, que tu paciente abrió demasiado la boca y la mandíbula se lujó y ya no puede cerrar. Una lujación mandibular, digamos que uno la ve clínicamente porque la mandíbula no regresa, ¿verdad? Pero si tú logras ver, no sé si logran ver, ¿me pueden informar si se puede ver mi pantalla? ¿Sí? Vaya. Vean esta imagen, la voy a acercar bastante. ¿Cómo puedes ver una luxación? Si recordamos anatomía, ¿sí? Aquí en la parte está la eminencia articular y, y por detrás está la fosa, ¿sí? ¿Dónde se aloja el cóndilo? Pero ver una luxación, tú tendrías que ver que el cóndilo básicamente sobrepasó la eminencia articular. Básicamente tendrías que ver el cóndilo más o menos en ese sector. No sé si se logra observar bien, pero tendrías que ver el cóndilo que pasó de la eminencia articular y llegó la cabecita del cóndilo, ¿sí? Hasta acá, o sea, anterior a la eminencia articular. Exactamente, sí, sí, sí. En una lateral de cráneo, pues sí, pero no lo puedes ver, pero no. Lateral de cráneo está más que todo para hacer mediciones. Puede haber pacientes clases 3 que casi que la mandíbula está mucho más adelante, pero no es que esté fuera de la eminencia articular, ¿verdad? La doctora Marian pregunta cuál es la mejor manera de diagnosticar una alteración de ATM chasquido traquido. Bueno, buenísima pregunta. Vean que lo de ATM es un tema, pero es la piedra escondida de la odontología, ¿verdad? Bueno, la manera de diagnosticar una alteración de la ATM objetivamente, digamos, puede ser una panorámica, como lo logramos observar. No sé si ustedes ven aquí este cóndilo. Vamos a ver. Este cóndilo, por ejemplo, puedes ver aquí, doctora, cuando está reabsorbido, ustedes pueden empezar a ver el inicio de un desgaste de la articulación por compresión, por ejemplo, ¿verdad? En una radiografía panorámica. Pueden tomar radiografías también de ATM boca abierta a boca cerrada, también son radiografías 2D, pero hoy en día lo que se utiliza es un CBCT de articulación temporomandibular. Por ahí tenemos algún tema y casos de articulación temporomandibular, donde ustedes pueden ver osteofitos, se recuerdan de los osteofitos, sí que son proyecciones de hueso y eso tiende a molestar la articulación o dolor. Pero si tú quieres ver cómo se comporta la ATM, pues definitivamente tiene que ser con una condilografía o axiografía, ¿verdad? Que eso sí es eso es otro diagnóstico muy, muy avanzado de la articulación temporomandibular y resonancias magnéticas, ¿verdad? La resonancia magnética es por excelencia el estudio ideal para ver alteraciones de ATM, chasquido o traquido. Otra persona, otro doctor pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿qué hallazgos patológicos usted ha encontrado más en una radiografía panorámica? Bueno, fíjate que, de hecho, digamos, son radiografías digamos, hay estudios, hay artículos, si quieres te los puedo enviar, en el cual te dicen que más allá de la experiencia, existen artículos con porcentajes exactos, qué es lo más frecuente encontrar en una radiografía panorámica. Y lo más frecuente de encontrar en una radiografía panorámica pueden ser osteitis o osteosclerosis idiopática, como el número uno, ¿verdad? Dientes retenidos, ¿qué más puedes encontrar? Quistes ontogénicos, tumores ontogénicos, pero lo que yo he observado mucho en mi práctica clínica, que es que lo que hago es ortodoncia, yo encuentro pues cantidad de dientes retenidos, por ejemplo, ¿verdad? Cantidad de dientes retenidos por la mala guía de erupción que hay en los niños de hoy, ¿verdad? Que los huesos maxilares vienen cada vez más pequeños y los dientes pues no cambian, vienen del mismo tamaño, más grandes, ¿verdad? Eso es una. Y otra cuestión que veo mucho también, eso es muy común verlo, el quiste, no, es un saco folicular agrandado. Y recordamos de los datos, mayor a 4 milímetros, según Brad Neville, es quiste seguro, ¿verdad? Ya se transformó en un quiste, ya no como un saco agrandado. ¿Listo? No sé si resolví a tu pregunta.
No sé si alguien más tiene alguna duda, doctores, de lo que vimos el día de hoy. Y si no, vamos a ver, creo que alguien hizo alguna otra pregunta, listo. Y si no, pues no está más eh, que invitarlos a las, vamos a ver si la tengo aquí, descargas, aquí no sé. Ah, ya. A la plática que vamos a dar, que vamos a tener sobre análisis cefalométrico, ¿verdad? Este análisis cefalométrico yo lo trato de hacer pues muy sencillo, es decir, si ustedes conocen, hay un montón de análisis cefalométricos, pero no todos los puntos que te venden en los softwares son importantes, ¿no? O no todos te sirven específicamente para algo, ¿sí? Esta es la charla que vamos a tener, ¿sí? No sé si la logran observar. La vamos a tener para dentro de, ¿qué sería? Una semana, creo. Semana y media, 2 semanas. No, son 2 semanas, sí, 2 semanas, para que ustedes puedan apartar el tiempo, cefalometría aplicada a tu clínica dental. Lo que vamos a hacer es tocar más o menos como 30 puntos cefalométricos exactos que te pueden servir para ortodoncia, sencillos, para cirugía maxilofacial, sencillos, para prostodoncia, que deberíamos de utilizar todos los que hacemos aunque sea una corona cementada, deberíamos de saber cefalometría y la idea es que con esta cefalometría que me traté de idear los puntos cefalométricos, pensarlos, ustedes puedan tener un diagnóstico pues más certero, por decir así, o pues no vean tantos números que a veces nos envían y no sabemos ni para qué sirven, ¿verdad? Y algunos de verdad no sirven. ¿Sí? Entonces, sin más, no sé si alguien tiene alguna otra duda, si no, pues vamos a ver. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor Eric. Eh, sí, eso tiene razón el doctor, que muchas veces las universidades nos daban folletos blanco y negros que ni, o sea, sí es cierto, la radiografía es blanco y negro, pero o sea, no era Full HD, ¿verdad? Las fotocopias de las universidades. Y pues lo ideal es ver una radiografía en vivo para ir analizando punto por punto, ¿verdad? Aunque ahorita la cefalometría, a mí me gustaría darles la anatomía básica de una lateral de cráneo. Posiblemente vamos a tardar como 1 hora y media, pero sí les va a servir muchísimo. Y la idea del centro radiológico es poder dar educación continua, ¿verdad? Y poder apoyarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda, doctores. Me dicen, vamos a ver, dejamos de compartir la pantalla. Y pues si hay algún estudiante que vaya a necesitar el diploma, am, le pueden escribir al centro radiológico, se lo voy a escribir aquí, ¿sí? Al correo. Y pueden mandar sus datos para decir que estuvieron en la conferencia y se los van a enviar en digital con firmas y todo, ¿verdad? Para que ustedes puedan imprimirlo tranquilamente o si quieren irlo a traer también, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabemos quién llega, quién no llega, entonces no podemos tener impreso todos los diplomas y no sabemos si van a llegar, pero sí podemos enviarlos digital y ya con las firmas para que ustedes puedan imprimirlo, ¿verdad? Entonces, sin más, les agradezco mucho su atención y recordemos que el Centro Radiológico Maxilar está para servirles. Pueden escribir al número que les dejé, ¿sí? En pantalla. Y si no, pues pueden escribir también al Instagram, al Facebook, ¿verdad? La idea es traer toda esa tecnología para que ustedes puedan hacer uso de ella y pues sacarle el jugo y cobrar más, ¿verdad? Obviamente en la clínica. Entonces, bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Creo que no. Listo. Entonces, si tienen algún tema también que ustedes quieran que tratemos, podemos tocarlo, ¿verdad? Y podemos invitar a colegas de afuera de Guatemala también que nos puedan instruir o dar su punto de vista o su experiencia, ¿verdad? En todas las áreas que ustedes quieran ver, periodoncia. Sí, yo les puedo hablar específicamente de lo que es ortodoncia pura, ¿verdad? Ujú. Bueno, que Dios les bendiga, que pasen feliz noche y espero que pues les haya servido la actualización. Nos vemos entonces en una próxima. Cuídense mucho, que Dios les bendiga.
Lo.